Dale, mi pana, entonces ya estoy grabando. Me estabas comentando el tema del inicio en cómo te iniciaste en el tema del trading. Sí, mira, bueno, yo empecé con una academia, Ujú. ¿verdad? Cierto, esa academia eh, es un multinivel. Realmente me lo vendieron como una academia de trading y es un multinivel y entonces en realidad no aprendí, pero absolutamente nada. Ok. De verdad, no quiero decir el nombre de la academia, pero sí de verdad lo que te hacen es vender un marketing y te hacen vender unos videos donde te enseñan yo creo que ni lo básico, te enseñan cosas así como, apréndete esto y ya, y no te Sí. enseñan a hacer trading. Perdí mi dinero, después conocí a una muchacha, ella me enseñó mucho, pero ella maneja lo que son lectura de velas, Ok. perdón, de curvas, de velas y curvas. ¿Por qué? Porque ella maneja una herramienta, no sé si tú la conoces, que se llama TradingView, Sí, que sí, ella claro. marca puntos altos y puntos bajos. Entonces ella me enseñó a utilizarla porque ella hace scalping, pero Ok. yo me baso más en lo que es el day trading. Entonces ella me enseñó mucho. No voy a decir que no muchísimo porque habían cosas que yo no sabía. Ella me decía, mira, esto es un order block, esto se forma por esto. De repente puedes tener un desbalance, el desbalance se forma por las acumulaciones de compras o ventas que hay en el mercado. Y después yo también fui investigando y mira, la tipa tiene razón, o sea, no estaba perdida en el limbo, como dice uno. Ujú. ¿Cómo conozco yo a CryptoPan? Disculpa que toque esta parte. Por un amigo que él y yo empezamos a intercambiar ideas, mira, y qué opinas de este par y esto, y hacíamos análisis y cada uno opinaba del otro. Claro. Y yo le pregunté, ¿dónde aprendiste tú? Él me decía, no, yo aprendí con una persona, pero ahorita estoy actualmente en un grupo de un chico que se llama CryptoPana. Es de Venezuela, el chamo es de Caracas, pero el chamo es un crack. Me mostró un análisis de él y yo le decía, loco, pero tú no tienes ni EMA, tú no tienes ni marcado un alto más alto, ni un alto más bajo. Y me decía, no, porque ya tú te vas a dar cuenta que eso no lo necesito, solamente necesitas saber esto. Y yo, no, eso es imposible. Me dice, métete en el grupo. Brother, y empecé a ver tus videos y efectivamente, uno mientras más simple haga el trading es mejor. De verdad que sí. Pero yo todavía soy muy terco. Ok. Esa es la parte de lo que yo siempre afirmo. Yo soy muy terco. Porque, te soy sincero, ayer abrí unas operaciones con la libra dólar Ujú. y yo decía, esto va a suceder, el dólar, el euro, la libra, perdón, va a hacer este movimiento, luego va a suceder esto y la abrí en la demo, puesto que hizo tal cual lo que iba a hacer y después en mi mente mi Homero Simpson me decía, idiota, no lo abriste en la real. Y yo, ay, Dios mío, entonces ese es el miedo que yo tengo, a decir como que dónde marcar un stop loss, por qué Claro. no lo hago, porque si lo hago en la demo, por qué no lo puedo hacer en la real. Te entiendo. Y por eso me tomé la molestia de llenar este uno a uno para que tú me ayudes con lo que son los movimientos, la cadencia, que no la sé definir en un movimiento, a pesar de que he leído y he investigado sobre la teoría de Down, que tú explicabas mucho, una tendencia dentro de una tendencia, dentro de otra tendencia, lo fractálico del mercado. Yo decía, Dios mío, ¿por qué si he aprendido tanto a él, por qué no lo pongo en práctica? ¿Qué tengo que hacer? Mi pana Alex, Ujú. primero, que creo que tengo un pequeño, una retroalimentación en el micrófono. No sé si tú me estás escuchando bien por casualidad. ¿Se escucha bien? Sí, 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 se yo escucha te bien. escucho perfecto. Ok, déjame Yo te volver escucho a entonces a perfecto. enchufar esto acá fino para que no haya ninguna novedad. Mi pana, te explico. En el formulario que me mandas, en el correo que Ujú. también me adjuntas, hay ciertos detallitos que en efecto las cosas que están diciendo me dan a entender por qué colocas lo que colocas o colocas las respuestas que colocas. No, no es que esté mal, no es que sea Ujú. algo que sea negativo, pero sí hay cierto set o kit de creencias que al momento de afrontarnos al mercado nosotros deberíamos entender qué deberíamos esperar o qué no deberíamos esperar. En primer lugar, el tema de no quiero equivocarme o el tema de, coño, hubiese colocado la posición en real y esto hubiese sido positivo. El asunto es que, ok, la operativa fue positiva, fino,
pero de antemano tú no sabías eso. O sea, de antemano tú no sabías que la operativa iba a ser positiva. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Nos juzgamos a nosotros mismos por el resultado de una posición y eliminamos de nuestro horizonte visual las 1500 posiciones que tú vas a colocar de aquí a un año. Tú vas a perder de esas 1500 posiciones, vas a perder, verga, vas a perder el 60%, vas a perder el 70%. Pero eso no quiere decir que tú tengas que perder dinero por encima de la ganancia que estás obteniendo con respecto al otro 40%. Es decir, por lo menos creo que tú eres el que me lo coloca, sí, aquí me lo colocas, ¿no? Que con respecto a un 100% tienes un porcentaje de ganancias del 40%, y eso está muy, o sea, un porcentaje de posiciones ganadoras del 40%, eso está muy bien, eso está muy bien. ¿Sí? Eso no tiene absolutamente nada malo. Nosotros no tenemos que tener un 80% de posiciones ganadoras para ser rentable. Y es el ejemplo que he colocado en varias sesiones. Y repito, es el tema de que pensamos que mientras más posiciones ganadora tenga, más dinero gano. Y no es así. Porque nosotros, o sea, en el caso del CryptoPana, yo no quiero tener una posición ganadora per se. No sé si te viste una de las sesiones en vivo que subí, que hasta ahora ha sido, digamos, en la que mayor he logrado explicar algo que nunca había explicado, que es el tema de la primera zona de confluencia en gráfica. La primera zona de confluencia te va a ayudar a ti a hacer algo específico. Es que independientemente de si el movimiento está yendo a tu favor porque tú analizaste de manera correcta, o el movimiento está yendo a tu favor porque tú sencillamente estás del lado correcto del mercado por mera suerte, independientemente de cuál sea la razón de que tú estés percibiendo cierto porcentaje de ganancia, tú tienes que ir tomando beneficio a medida que ese movimiento va contigo, a medida que ese movimiento te va devengando algún tipo de beneficio. ¿Sí? Es como que alguien te estuviese dando un billete a ti, y porque no te da el billete que tú quieres, entonces tú dejas la mano atrás y dices, no, hasta que salga el billete que yo quiero. Y resulta que sale otro billete y tú no lo vuelves a agarrar, y sale otro billete y tú no lo vuelves a agarrar, hasta que llega un momento en que el tipo te deja de poner billetes en la cara porque sencillamente tú no lo estás agarrando, y el mercado se te va y la oportunidad se te va. Los traders, nosotros somos, verga, capitalizadores de oportunidades. Si nosotros vemos una oportunidad en el mercado para poder colocar una posición, e independientemente de la razón, si es por volatilidad, si es por momentum, si es por cadencia, si es no sé, por fractal, si es por IPDA, por lo que tú quieras, la razón y justificación que tú quieras colocar una posición, la idea, porque una de las cosas que me pones acá en el formulario es que te gustaría lograr en el corto plazo tener menos posiciones perdedoras, tener menos Claro. posiciones perdedoras. Pero lo cierto es que me atrevo a decir que en muchos de los casos nosotros en realidad no queremos menos posiciones perdedoras, lo que en realidad queremos es perder menos dinero. Eh, Pensamos que porque perdemos, Total. que si perdemos menos posiciones, eso se va a extender a que perdemos menos dinero. Pero imagínate tú que tú colocas 10 posiciones, ok, fino, yo coloqué 10 posiciones esta semana, y esas 10 posiciones perdí 6 y gané 4. Y de las 6 que perdí, perdí $1 por cada una. Y de las 4 que gané, gané $2 por cada una. Al final de la jornada, al final de la semana, tú vas a terminar positivo. ¿Por qué? Porque por cada esas 4 posiciones te metiste $2, 4 por 2, 8, y perdiste 6 en las otras 6 posiciones, porque en cada una perdiste $1. Al final de la jornada te terminan quedando $2 de ganancia. Sí, que compensaste los 6 que perdiste y todavía te quedan $2 de ganancia, y perdiste más posiciones de las que ganaste. Porque al final, nosotros, cuando tú pones una posición, mi pana Alex, tú no puedes llegar a saber si esa posición va a ser ganador o perdedora. No lo puedes saber. No tienes ni idea de si eso va a ser así. Y no sé si te viste la sesión del día de hoy de Bitcoin que estaba haciendo, que es No, 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 no te preocupes. hoy, Ahí hay un punto importante en esa vale. sesión, y que es importante traerlo a colación ahorita, que es el tema verga, si está el señor, ¿cómo es que se llama? El señor Paul Tudor Jones, uno de los inversores más grandes que hay en Estados Unidos, con un fondo de inversión de $22 billones. Y ese señor le hicieron una entrevista porque resulta que el tipo está comprando Bitcoin ahorita como una cobertura ante la inflación futura. Pero es lo que está diciendo, si uno se lee el artículo y si escucha lo que en efecto el señor dijo, es que sencillamente la pregunta de aquí a 10 años es quién va a ser el ganador, si el ganador va a ser el oro, si el ganador va a ser otro tipo de commodity, si el ganador va a ser Bitcoin.
Y ahí es lo que te está poniendo de manifiesto. Un señor que tiene más de 35 años de experiencia, ahí lo que te está poniendo de manifiesto es que en efecto la inversión y la especulación termina siendo una apuesta, porque nosotros no podemos llegar a saber cuál va a ser el resultado final. Nosotros simplemente asumimos riesgos, ¿cierto? Asumimos un riesgo en una posición. Si tú asumes el riesgo en una posición demo o si asumes el riesgo en una posición real, independientemente de dónde asumas la posición, esa posición puede ser ganadora o perdedora, independientemente de la justificación. Recuerda la chama esta que te estaba hablando, independientemente de lo cool que se vea la gráfica, independientemente de si esto es un bloque o si esto es un soporte o si esto es la teoría de precio y tiempo que dice el CryptoPana, no importa, eso en realidad no importa a nivel de riesgo, eso importa a nivel de justificación para asumir una posición. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la razón de entrada para yo asumir esa posición? El hecho que tú tengas una estrategia no quiere decir que cada una de esas posiciones van a ser ganadoras, sino que sencillamente tienes una metodología para tú poder exponerte a una situación bajo la cual no colocaras riesgo dentro del mercado si sencillamente no existiera una justificación para tú poder hacer eso. Pero al final de la jornada, si tú encuentras la justificación y colocas la posición, eso en el futuro te va a devengar a ti un beneficio o una pérdida. Si te genera un beneficio, asúmelo. Asume el beneficio, independientemente de si llega hasta el final o no. Para eso está la primera zona de confluencia. Pero si retrocede, procura perder $1 o procura perder un 2% o un 1.5% por cada posición negativa que tengas. Para tú reducir, o sea, esto creo que lo digo en otra de las sesiones a otro pana que no le ha subido, por cierto, pero ese punto allí, ¿no? El de tener menos posiciones perdedoras, es un punto que yo puse ahí de manera inclusive como trampa, como una conchita de mango, como diría un profesor. ¿Por qué? Porque es que en efecto yo sé que en muchos de los casos se busca tener menos posiciones perdedoras, pero lo que no se entiende es que es imposible. No se puede tener menos posiciones perdedoras. Lo que sí puedes tener es menos posiciones, pero tú no sabes si esas posiciones van a ser ganadoras o perdedoras. Eso no lo sabes. Sí puedes reducir la cantidad de posiciones, porque si, por ejemplo, una persona que fuma tabaco, que fuma cigarro, es más propensa a tener cáncer de pulmón que una persona que no fuma cigarro, por mera exposición al riesgo. Si yo me subo en un avión 37 veces al año y otra persona nunca en su vida se sube en un avión porque sencillamente le tiene miedo a los aviones, esa persona tiene menos probabilidad que yo de fallecer en un accidente aéreo a menos de que el avión le caiga en la cabeza. Tan sencillo Sí. como eso, porque esa persona jamás se va a montar en un avión. No puede llegar a fallecer en un accidente aéreo. Yo me monto en un avión 37 veces al año. Yo estoy más propenso a ese riesgo, por muy poca la probabilidad que sea que un avión se caiga. Sigo estando más propenso a ese riesgo. Por extensión, si tú colocas muchas posiciones al mercado, tú te estás exponiendo al riesgo de mercado, te estás exponiendo al riesgo de precio. El precio puede bajar, puede subir, puede dar vuelta, puede ser círculo, puede ser malabar y puede hacer lo que sea. Y tú estás expuesto a ese riesgo. Entonces, al final de la jornada, como te digo, no sabemos si en efecto podemos llegar a reducir o aumentar la cantidad de posiciones ganadoras o perdedoras. Lo que sí podemos reducir o aumentar es nuestra exposición al riesgo en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que sí podemos controlar es saber en qué momento debemos tomar beneficio en cada una de las posiciones. De manera técnica y desde la perspectiva de la nave, la no alternativa de las estructuras, eso se hace en la primera zona de confluencia. Independientemente, repito, no importa la razón, Alex. No importa la razón si tú tomas la posición por momentum, por volatilidad, por bloque, por MA, por lo que sea. Tú puedes tomar tú puedes rezarte unas cartas, fumarte un tabaco, lo que sea, pero no importa si la posición, o sea, no importa la razón de la posición, lo que sí importa es que tú sepas que cuando te empieza a devengar beneficio, o como en el monopolio, ¿no? Cuando tú pasas por Go, cobras 200. Así es como se hace trading. Cuando pasas por Go, cobras 200. Así que te invito de pana a que te pases por esa sesión que hable un poquito más sobre el tema de la primera zona de confluencia, porque en este caso me parece a mí que tu fallo en este caso no estaría focalizado al tema técnico, sino a entender que en efecto de base, antes de colocar la posición, tú no tienes por qué sentir frustración si la posición es ganancia o pérdida, dependiendo de dónde la estés asumiendo. Porque si la asumes en una cuenta demo, eso es positivo para ti, porque número uno, estás siguiendo un proceso, número dos, es una posición que puedes agregar
a tu cuenta o a tu, no me refiero a tu cuenta monetaria, sino a la contabilidad con respecto a las transacciones por cada una de las posiciones que colocas a través de tu estrategia para saber en, qué sé yo, en 100 posiciones o en 200 o en 250 posiciones, en 1500 posiciones, cuál es la rentabilidad de mi sistema, ¿no? Porque fíjate lo que me dices acá, que no tienes un Ya va, método de evaluación. disculpa que te Ah, no, interrumpa adelante. No, disculpa, es en que yo hablo esto. mucho, yo hablo mucho. No, tranquilo, yo también hablo más. Así que por mí podemos durar hasta 5 horas acá. La vuelta que tú me hablas, ok. Ajá, Primera zona de confluencia. ajá, Debo estudiarme todo lo que es la primera zona de confluencia. Porque como yo te lo comenté una vez, ajá. lo que pasa es que yo no sé si yo soy más visual que de lectura. Te lo comenté una vez y Correcto, te lo sí, he sí, sí, dicho muchas correcto. veces. Entonces, yo prefiero ver un video Ah, 10 bueno, veces sí, que sí, sí. leerme un libro 10 veces. Entonces, eh, tus videos, tus videos yo los veo una y otra vez y otra vez. Esta parte de la zona de confluencia, de primera zona de confluencia, está entre las clases del trading, ¿cierto? O sea, la mejor explicación, y es súper visual, por cierto, porque fue una Listo. sesión, es esta. ¿Sí estás viendo mi Listo. pantalla? Sí, sí, claro. Esta, ¿no? Esta es con otro Sí. compañero, esa que dice allí, ¿cómo se llama? Forex, manejar una posición. Ahí, tal cual en una posición y en varias posiciones de él, nosotros empezamos a explicar aquí uno de forma visual cuando el precio empieza a retroceder, hacia dónde mueves el Ah, stop loss, cuál es la primera zona de confluencia, cómo ubicarla, etcétera, etcétera. Todo eso está allí, en ese video, porque fue exclusivamente dedicado a eso. Él tenía varias preguntas con respecto a eso en específico. No era el manejo de riesgo, no era la ya. exposición, no era posiciones perdedoras versus ganadoras, etcétera, etcétera, sino fue dedicado exclusivamente a eso, ¿no? Porque Vale, puede parecer lo mismo, pero resulta vale, que no lo es. Pero vale. entonces allí está, bro. Listo. Perfecto. Es esta. Manejar una posición, está azulita. La puedes encontrar allí. De una. Claro, ajá. Disculpa que te interrumpí. No vale, no te preocupes. Sino es importante ya que tengo unas La notas. aclaratoria. Sí, 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 es importante, es importante. Tengo ya unas Listo. notas tuyas por acá. Ok, ¿no? Y bueno, sí me parecía importante mencionar eso. También el tema de que mencionas al principio, ¿no? Que es la volatilidad y el momentum, ¿no? Aquí dices que Ujú. aprender muy bien el proceso de momentum y volatilidad y la explicación más profunda de magnitud, cadencia y velocidad de una tendencia. En ese respecto, ¿qué es no entiendes? Bueno, mira, eh, no sé si puedo poner un momento mi pantalla para explicarte Ah, sí, algo. sí, sí. Déjame, Sí. déjame, ¿cómo dejo de compartir acá? Ya. Yo creo que ya yo lo puedo. Ah, no, no, tienes que compartir. Déjame ver cómo puedo dejar de compartir esto. A dejar de. Correcto. Listo, ¿sí? Y ahora tú lo puedes empezar a compartir o cómo es la cosa. A ver, sí, listo. Bueno, mira, fácil. Yo acá, disculpa el desorden, No, 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 disculpa el no te preocupes, desorden. ya estoy. Voy a limpiar un poco acá esta posición. Ve que no es mentira, estamos hablando, no sé si logras ver mi pantalla. Sí, 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 la estoy viendo. Lo que sí. Ve, es una cuenta demo. Ujú, Mira la posición en la cual la abrí. ujú, ¿Ves? Justamente en una subida donde hay un desbalance que recuperó y acá está correcto. otra más donde la abrí justamente acá. Mira toda la posición cómo se fue. ¿Ves? Entonces es lo que yo decía. Dios, ¿por qué si la abro en demo y tengo una buena respuesta en demo, por qué tengo el miedo? Porque es un miedo, ese sentimiento de no quiero perder mi Correcto, te dinero. entiendo. Es algo que tengo yo ahí. Es como que yo tenga dos lápices y uno sea Montblanc y el otro sea Faber-Castell. Yo voy a poner en riesgo el Faber-Castell, yo no voy a poner el Montblanc. Algo así es el ejemplo. Entonces es como que no quiero perder lo que es valioso para mí. Es un sentimiento donde es importante que tengamos que perderlo, que no podemos tener miedo en un mercado como tú dices. La cosa de la velocidad eh, es definir. Por lo menos yo me voy a ir a la temporalidad mayor. Tú hablas de que esta zona aquí
Voy a limpiar un poco, déjame quitar todo esto acá. Para... Esa es la TradingView, pero listo, acá. Digamos que tú explicabas que esto es volatilidad Correcto. y esto acá sería un momento, ¿cierto? Pero la duda que yo tengo es, por qué tenemos esa, en esa, si no voy a una temporalidad menor, ve que tengo una volatilidad, pero entonces en esa volatilidad es donde yo no sé qué hacer. Inclusive me han pasado muchas cosas donde yo marco por lo menos una resistencia, un soporte y digo, Ujú, no, sí, va a suceder que puede, posiblemente el mercado tenga una tendencia bajista porque la tengo en velocidad, pero me cae en volatilidad. Yo digo, ¿cómo yo defino la volatilidad? O sea, ¿cómo yo me puedo ir un pasado a saber que para mí es importante? ujú. Porque si yo noto aquí el precio, mira, regresó a, a la, A la zona a la anterior. volatilidad, exactamente. Entonces, el problema mío es definir bien qué es una velocidad y qué es un momento. Momento. No, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Tengo un ejemplo acá. Podemos volver a mi pantalla. Sí, 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 Un claro. ejemplo acá que te va a funcionar de maravilla. Colocar charts, trading view, viendo. Y déjame compartir. Listo. La pregunta de base. La Ajá. pregunta es, ¿cómo podemos identificar las tres situaciones, ¿no? Sí, Volatilidad, señor. no, perdón, son dos situaciones distintas. Dos. Una es volatilidad momentum o momentum volatilidad y la otra es magnitud, velocidad y cadencia de una tendencia. ¿Cierto? Sí, señor. Ok, de base tenemos que entender que cuando estamos en un rango no podemos llegar a saber cuándo y en qué momento va a empezar la volatilidad y cuando estamos en momentum, en una tendencia, no podemos llegar a saber hasta dónde se va a poder llegar a extender eso para la próxima consolidación. Me explico. Eh, No, fíjate Bitcoin, ¿cierto? Vamos a asumir que absolutamente esto, esto que está acá, no existe. listo. Voy a poner ahí un color blanco para colocar eso transparente y ponerlo un poquito más oscuro para que no se vea. Nada de eso Listo. existe, eso nunca se ha dado, ¿cierto? Y Perfecto. te voy a llevar a, ya va, que aquí no estoy grabando la pantalla, ok, ahora sí. Te voy a colocar la posición que yo había colocado en su momento. ¿Sí? En su momento yo coloqué una posición en esta misma gráfica, en este mismo activo, pero por ciertas consideraciones que, si bien explico en los videos, resultó que no fue así. Vamos a ver qué fue lo que pasó. En primera instancia tenemos en la parte superior tenemos una especie de techo, ¿cierto? A ver, déjame trazar la línea por acá. ¿La ves? Sí. Ok. En la parte de arriba aquí tengo mi fabuloso patrón de falso quiebre, ¿cierto? Pues, reventó la resistencia anterior, cerró por debajo y una continuación bajista bastante agresiva, ¿no? Fíjate, cuando estamos hablando perdón, cuando estamos hablando de velocidad, magnitud y cadencia, estamos hablando de la agresividad de una tendencia. Es decir, esa tendencia, ¿qué tan agresiva es en este momento? La magnitud habla de el movimiento desde un punto de vista, ¿cómo lo puedo decir? Desde un punto de vista bastante observable en la gráfica, es esas velas que se van manifestando con agresividad hacia la parte de abajo. No, por lo menos, esta vela que está acá, vamos a colocar una flecha, esta vela agresiva que está allí, o por lo menos estas otras velas que también voy a marcarte acá, estas que están acá, o inclusive estas también, uy, esas no, estas también, esas son velas de gran magnitud, porque si las comparamos con el resto del movimiento, es decir, con el resto Son del movimiento, exageradas. sí, sí, son sumamente grandes.
¿no? Si las comparamos con el movimiento que empezó es el patrón de falso quiebre, que es esto que estoy abrazando allí, ya lo voy a poner de otro color para que se aprecie bien, verde, ahí, aquí, vamos a ponerlo de color verde, vamos a bajarle la opacidad, perfecto, ¿no? Esto es una tendencia, ese recuadro verde que yo estoy marcando allí. Esa tendencia tiene volatilidad, perdón, tiene velocidad, tiene magnitud y tiene cadencia, ¿cierto? Tiene los tres elementos. Lo que pasa es que lo tiene en menor o mayor grado. De base, y cuando la tendencia empieza, nosotros no podemos llegar a saber si el resto de la tendencia va a ser exactamente igual, porque una tendencia no se mueve por premisa técnica, una tendencia se mueve por premisa fundamental. Es decir, el SP500, ¿cierto? El índice de los equities estadounidenses, el SP500, no se ha mantenido alcista en los últimos 50 años por simple niveles técnicos, se ha mantenido alcista en los últimos 50 años porque en efecto hay una razón fundamental para que eso se mueva hacia arriba, ¿no? Porque Estados Unidos siempre se ha movido hacia arriba. Siendo eso así, pero y entendiendo la premisa, de base nosotros no podemos llegar a saber si una tendencia va a ser muy agresiva, muy veloz o va a tener mucha cadencia. Nosotros simplemente utilizamos esa terminología para el estudio de movimientos pasados, pero no para la proyección de movimientos futuros. Es imposible. futuros. O sea, imagínate tú que esta vela que está acá, a ver, déjame ver si yo agarro este recuadro blanco, acá, y yo tapo esa vela grande que está ahí, ¿no? Yo también tapo esa vela gigante que está ahí. Y digamos que nosotros vamos por aquí arriba, estamos justamente en este punto. Es imposible, mi pana Alex, que yo de base sepa que la velocidad de esta tendencia va a aumentar de manera tan agresiva como lo va a hacer en la siguiente vela. Es imposible, ¿cierto? Ok, podemos decir, no, bueno, Pana, pero es que ibas a romper estructura en este lado y tal y qué sé yo, pero coño, llegar a pensar antes de que suceda que vamos a tener una vela que se mueva $3.000 en Bitcoin, es imposible que alguien llegase a sacar esa conclusión con este simple movimiento que se formó en la parte superior. A lo mucho pudiésemos llegar al soporte, eso sí te lo creo que me lo digas, pero que se va a formar una vela, mi pana, de este calibre. No, eso es imposible saberlo de antemano. Y si la vela fuese pequeña, fuese grande, fuese mediana, fuese circular, fuese gorda, fuese chiquita, independientemente de la forma de la vela y de la forma del movimiento, no podemos llegar a saber de antemano si la velocidad de una tendencia va a aumentar. Tampoco podemos llegar a saber de antemano si la magnitud de una tendencia va a aumentar. Con velocidad me refiero a qué tan rápido se está moviendo eso desde punto A hasta punto B. ¿No? O sea, esto se está moviendo exageradamente rápido, ¿sí? Porque por el tamaño de la vela que se formó y por la velocidad con que se formó. Esto fue una vela diaria, pero este movimiento ocurrió como que fue en 3 horas. ¿No? Eso es exageradamente rápido, ¿sí? En una tendencia. A eso nos referimos con velocidad. ¿Qué tan acelerado es el movimiento a nivel de aumento o disminución de precio en un lapso? Sí, puede ser que De, haya recorrido $3.000, pero lo haya recorrido en 3 días, ¿cierto? O $3.000 en 15 minutos. Coño, son velocidades distintas. La tendencia se distinto. manifiesta de forma distinta. La cadencia habla de los retrocesos, de los pullbacks en la tendencia, ¿cierto? Es Mm. decir, si estamos haciendo así, a ver, déjame sacar otra vez esto, si estamos haciendo una tendencia bajista, ¿sí? Más o menos como hasta allí, si hay un pullback, así, y después continuamos de esta forma y posteriormente tenemos otro pullback, ¿cierto? Más o menos como este. Posteriormente tenemos otro pullback para seguir asumiendo posiciones a la baja y eso va a seguir bajando, por ejemplo. Entonces lo que tenemos entre manos es una estructura con suficientes puntos de cadencia, con suficientes puntos de retroceso para que cuando esto empiece a moverse hacia arriba, entonces ya nosotros sabemos hacia dónde apuntar. Porque los niveles de cadencia, la cadencia en una tendencia nos permite a nosotros saber, uno, dónde asumir una posición. En este caso, las posiciones se hubiesen asumido en los pullbacks. Tienes un patrón de falso quiebre, ya tienes direccionalidad desde la perspectiva de la gráfica. Posteriormente tienes el primer pullback, aquí está, primer pullback, ahí puedes asumir una posición. Continuó bajando, segundo pullback, ahí asumes otra tercera posición. Continuó bajando, cuarto pullback, ahí asumes otra posición. Y estos son los puntos a nivel estructural
que cuando esto empiece a subir, y si en efecto esta tendencia es bajista o continúa siendo bajista, entonces allí es donde tú vas a asumir una posición, o allí, si esto empieza a subir y tú asumes una posición larga, hacia allá es a donde vas a apuntar porque esos son los niveles de liquidez. Allí es donde el precio debería lateralizar, en teoría. Yo lo voy a marcar más o menos de esta forma, con otro Entonces, bloquecito. disculpa que te interrumpa mientras Adelante, marcas eso. adelante. Este, eso quiere decir que entonces cuando me hablas del pullback, si en ese caso la tendencia empieza a subir, ¿Ah? ¿verdad? Ajá, exactamente. O sea, la tendencia empieza a subir, el mercado posiblemente llegue hasta esos puntos, ya que son los puntos de liquidez donde el mercado pueda retroceder, ¿cierto? A eso es lo que te referías en este caso. Correcto, que no, no solo no que pueda retroceder, sino que puede llegar a tocar. O Puede llegar sea, a tocar. no es que somos Dios y le vamos a decir al mercado, tienes que No. llegar allí, no. Es Son lógico, tienes puntos que toda la puede llegar a razón. tocar. Ojo, y son puntos que tú tienes que marcar y tienes que saber qué vas a hacer allí. Porque una cosa es marcarlo y otra cosa es decir, ok, ¿qué coño hago yo aquí? Una vez que el precio llegue, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No? Una vez coño, que a ti te dan la pistola, ajá, échale bola, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Entiendes? Es eso. Porque en muchos de los casos nos fascinamos con intentar, verga, pensar que, no, mira, yo tengo que saber marcar esto. Ok, aprende a marcarlo, pues ahí está marcado. Cuando el precio llegue ahí, ¿qué vas a hacer? Bueno, te voy a decir qué fue lo que hizo el CryptoPan, ¿no? El CryptoPana dijo, ok, esto es según lo que yo explico, y si yo tengo razón en algo, entonces esto fue un quiebre de estructura. Por extensión, si esto es un quiebre de estructura, voy a esperar un retroceso o bien al 50% o bien al 75% para continuar el movimiento bajista, porque como bien estamos hablando acá, mi compañero Alex, esto es un momentum bastante agresivo a la baja con una cadencia bastante agresiva, perdón, con una poca cadencia en su última parte, en la parte superior sí tiene más cadencia, pero a nivel de velocidad y magnitud es una tendencia bajista agresiva, o terminó concluyendo como una tendencia bajista agresiva. Por extensión, entonces si hay un pullback y retrocedemos al rango que estábamos con anterioridad, vamos a marcar el 50% del rango, y retrocedemos a la mitad del rango que estábamos con anterioridad, pam, 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 vamos a eliminar acá el 75 y vamos a dejar esos tres. Si retrocedemos por lo menos hasta ese punto, entonces yo pudiese llegar a asumir una posición bajista, porque inclusive fíjate que el 50% también me coincide con estos bajos que están acá, con estos dos, Por allí esa zona. allí, ¿no? Y resulta que esa Sí, zona, fíjate que a nivel estructural el precio es bastante claro y conciso. Fíjate que el precio rebotó aquí la primera vez, o sea, iba subiendo desde un soporte, una resistencia, pullback, ¿cierto? Retrocede el pullback. Aquí tiene, fíjate desde dónde rebotó. Rebotó de la mecha anterior, del bloquecito anterior. Rebotó de este bloquecito que te voy a marcar acá para que lo observes bien. Rebotó ese bloquecito, quiebre, pullback y volvemos al alza. Yo estaba esperando esto. disculpa que Adelante. te interrumpa. Ve que del otro lado, o sea, por donde tienes marcado, aquí también tienes un orden block, tienes una acumulación de órdenes donde también rebotó el precio, ve Sí, donde sí, sí, tienes sí, la sí. X, pero hacia tu lado izquierdo. Correcto, Qué correcto. increíble, bebé. Ves Aquí. que tu explicación, exactamente, tus explicaciones dan, wow, Correcto, fíjate, ¿no? Aquí, fíjate. qué increíble, toda Ojo, la razón. y fíjate que este es el 50% del bloque. El Wow, 50%, el punto de equilibrio. Esa es la segunda parte, esa es la segunda lección de la segunda parte del manual audiovisual, en la que hablo de los puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio punto de siempre equilibrio. van a tener niveles óptimos o bien de posicionamiento o bien de toma de profit. Quizás no tanto para colocar un stop loss, pero sí o bien de posicionamiento o bien de toma de profit. ¿Cierto? Y al final de la jornada terminan siendo soportes y resistencias. Lo que pasa es que los ubicamos a un nivel porcentual que es el 50% de un bloque, ¿no? Porque en este caso, todo esto, lo voy a marcar acá, sí, toda esta zona que estamos estudiando acá, esta es la zona que estamos estudiando. Todo esto es un bloque, Ujú. vamos a ponerlo de color azul. Vamos a bajar un poquito la opacidad. Todo ese es el bloque que estamos estudiando, ¿no? Y ahorita estamos en el 50% de ese bloque azul.
¿sí? O bueno, ahorita no me refiero en este punto. Estamos en el Sí, en 50% del este. bloque azul, ¿cierto? Ahora, el CryptoPana, ¿qué estaría esperando acá? El CryptoPana estaría esperando el pullback. Ok, ahí es donde entran los modelos de order flow institucional, modelo de orden flow institucional 1, modelo de orden flow institucional 2, es decir, aquellos puntos institucionales de precio bajo los cuales yo estaría esperando el precio para colocar una entrada. ¿Cierto? Ok. Entonces, yo tengo mi 50% del bloque allí, pero yo también quiero saber la extensión de esta tendencia que yo tengo en la actualidad, así que yo voy a agarrar y voy a lanzar mi Fibonacci desde acá, lo voy a lanzar hasta aquí, para que todo esté alineadito. Y vamos a poner el 70%. Ay, caramba, no me. Vamos a poner el 75% porque es el punto que me interesa ahorita. Vamos a quitar el 50% del movimiento porque ya tengo el 50% del bloque, aunque también lo pudiese utilizar, pero no hay problema. Perfecto. Allí, ¿no? Entonces, fíjate la confluencia que tengo de niveles allí, ¿no? Ahí tengo el 50% del bloque, tengo el 75% del movimiento inicial de la tendencia, ¿cierto? Y tengo un punto de cadencia en la tendencia anterior, en el modelo anterior, allí es donde yo voy a colocar a mi posición. A mí no me importa si el precio llega hasta aquí, si el precio llega hasta aquí, o si el precio... No, no, no. Yo voy a colocar mi posición aquí, allí. Si el precio llega allí, el CryptoPana coloca posición si tiene razón de entrada, ¿cierto? Si tiene razón. Es decir, estoy utilizando la magnitud y la velocidad de la tendencia anterior en conjunto con el quiebre de estructura para asumir una direccionalidad. Hubo quiebre, inclusive si tú ves el video de la segunda parte, la segunda lección de la segunda parte, el manual audiovisual, si ves, vas a encontrar un ejemplo igualito a este y yo asumo una posición igualita a esta porque el precio es fractálico, pero el hecho de que se repita en el pasado no quiere decir que se va a repetir en el futuro en el que yo lo haga, ¿cierto? Porque en muchos de los casos somos tan egocéntricos que decimos, coño, pero se supone que estaba en el 50%, tiene que avanzar. No, no tiene por qué avanzar. Tú dices que nosotros decimos que tenemos que el precio tiene que avanzar por el simple hecho de que colocamos una posición y tenemos riesgo en el mercado, ¿sí? Pero tenemos que entender que en el trading tenemos que desapegarnos del dinero. En trading tiene que haber un completo desapego del dinero porque vas a perder. Lo que tienes que procurar es no perder tanto para opacar la ganancia que tengas. Siempre tienes que buscar perder poquito, nunca tienes que buscar perder nunca tienes que buscar perder tanto como para que una simple pérdida te saque completamente del juego. ¿Entiendes? Siempre tienes que procurar estar en el juego. Y la única forma de procurar estar en el juego es que sencillamente no pierdas tanta cantidad de dinero. Puedes perder muchas posiciones, pero procura no perder tanta cantidad de dinero. 1%, 2% sería más que suficiente. Entonces, si el precio retrocede hasta ese nivel, el CryptoPan asume posición. Vamos a ver qué sucedió. El precio va, ¿dónde O está el? sea, nos vamos en largo. No, 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 no. Si el precio retrocede hasta ese nivel, el CryptoPana asume una posición bajista. Esto rompió estructura. Ojo, ok, nosotros sabemos que esta vaina se fue para arriba, ¿no? Lo sabemos. Claro, 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 olvidemos eso. Pero yo, en su momento yo no lo sabía. En su momento yo no tenía ni idea de que eso iba a seguir Claro. subiendo. Yo lo que estoy esperando es que, repito, hubo un quiebre de estructura. Al haber un quiebre de estructura, retroceso del 75% o 50% del bloque anterior y ahí asumo una posición bajista porque el quiebre me da direccionalidad. Esa es la premisa técnica. El quiebre da Mm, direccionalidad, ¿cierto? En este caso, obviamente, que no sucede eso. ¿Sí? Y me gusta este ejemplo por el simple hecho de que no sucede. ¿Sí? Porque muchas de las veces, coño, sería burda de cool que yo pusiese, mira, aquí sí funcionó, pero cuando no le funcione, al pan Adrián, el pan Adrián se va a acordar del CryptoPan y va a decir, no, vale, este habló pura huevonada. No, no es que hable pura huevonada. Es que si te ves el video, te vas a dar cuenta que hay veces en que sí funciona y hay veces en que no funciona. Y imagínate tú que yo hubiese colocado la posición aquí en demo y la posición no funciona. Y yo digo, coño, menos mal que no la coloqué en real. Pero imagínate tú que yo hubiese colocado la posición aquí en demo y la posición sí funciona. Y yo digo, coño de la madre, ¿por qué no la coloqué en real? Entonces al final estoy pensando en el resultado de la operativa cuando tengo que entender que el resultado de la operativa es aleatorio. Yo no sé el resultado de la operativa. Yo no tengo ni idea de qué va a salir de acá. Yo simplemente, si la posición me empieza a devengar a mí algún tipo de beneficio, tengo primera zona de confluencia, en primera zona de confluencia, ¡pam! Asumo mis 200 bolos.
ok, tengo mis 200 bolos guardados. Si esa vaina se sigue moviendo para abajo, hermano, yo sigo cobrando. Yo no dejo que esa vaina retroceda, porque si eso retrocede, me saque y yo salgo en pérdida, teniendo la oportunidad de poder salir en beneficio, la culpa es mía. La culpa no es del mercado, la culpa Total. nunca es del mercado, pero la culpa en este caso es 100%, 127% mía. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad de poder asumir beneficio, pero no lo hice, independientemente si es en cuenta demo, si es en cuenta real. ¿Se entiende? Sí, Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. ¿Qué era lo que iba a hacer el criptopano? Que el criptopano iba a asumir una posición bajista acá. La asumió una posición bajista. Con un stop loss más o menos chiquitico por ahí del otro lado, apuntando hasta acá. Y cada uno de los puntos de la cadencia anterior, cada uno de los puntos de la cadencia anterior iba a ser mi primera zona de confluencia y mi segunda zona de confluencia. Es decir, esta iba a ser mi primera zona de confluencia. La voy a marcar acá con otra, esta que está acá. Esta zona de cadencia, vamos a colocarla de color, no sé, vamos a colocarla de color verde, rojo. Ah, bueno. rojo. A Alex le gusta el rojo. Ok. Ojo, aclaro, no soy chavista. Mi primera zona de confluencia, esa iba a ser la primera zona de confluencia que iba a tener si el precio se empezaba a mover a mi favor. ¿Sí? Ahí iba a cobrar el 80% de la posición y posteriormente iba a dejar que el otro 20% rodara. ¿Sí? Entonces vamos y vamos a ver qué pasó. El precio se empezó a mover. Ah, mira, el criptopano como que no hablaba tanta huevonada, no, mira, la vaina se empezó a mover para arriba, se empezó a mover para arriba. Llegamos a ver qué pasa cuando tocamos la primera zona de cadencia. Aquí, retroceso en la primera zona de cadencia, ¿cierto? Pero fíjate como el precio le valió huevo. El precio le importó un carajo. Mira como no joda, se la cogió. Le importó un carajo que esa vaina estuviera allí. ¿Entiendes? O sea, porque Sí, al final las líneas en la gráfica son líneas en la gráfica. Al mercado no le importan mis líneas. Al mercado no le interesan mis líneas. No le interesan las líneas de nadie. Por eso es que las personas que hacen modelos Elliott o Wyckoff o toda esa mierda están hablando pura huevonada al final de la jornada porque al mercado no le importa eso. Al mercado no le interesa absolutamente nada de eso. ¿Cierto? Pero aquí total. simplemente yo estoy siguiendo un setup. Yo estoy siguiendo un plan, un planteamiento, una idea. Eso es lo que estoy siguiendo yo. Y yo simplemente, como soy un científico, como nosotros los traders somos científicos, hacemos nuestra comparación con Fórmula. respecto a la realidad. Agarramos nuestra hipótesis y la comparamos con la realidad. ¡Pam! Vamos a ver, y vamos a ver, si la comparamos con la realidad y estamos medianamente en lo correcto, el mercado se va a encargar de remunerarte. Y si no, el mismo mercado se va a encargar de eliminar la posición, de castigarte por la boludez que estábamos diciendo en ese momento. En este caso, el mercado me castigó porque estaba colocando una posición bastante boluda, ¿no? Entonces, en este respecto, la idea es perder menos, ¿sí? Si yo pierdo, pierdo menos que las otras posiciones, porque, ok, esta la perdí, pero después de esta yo coloqué 7 posiciones más en otros 7 activos diferentes, ¿sí? De los cuales no las gané todas, de los cuales gané simplemente 3. Sí, pero de esos 3 le saqué la suficiente y todavía tengo una posición abierta que está devengando beneficio, porque a esos 3 le saco la suficiente renta como para que las otras 4 me valga bola. Porque yo simplemente quiero que el precio llegue a primera zona de confluencia. A mí no me interesa si el precio en efecto llega hasta aquí abajo. A mí me interesa que el precio llegue a primera zona de confluencia. Eso es todo lo que yo quiero. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces, claro. en este respecto, fíjate, ¿no? Ahí el precio hizo esto. Esta maravilla que está acá, que termina siendo otro patrón de falso quiebre. ¡Pam! Termina siendo un patrón de falso quiebre. Ahí es donde vamos a colocar nuestro bello stop loss. ¡Pam! ¿Cierto? De forma tal de que, bueno, asumimos la posición un poquito más abajo, en el bloque al 75%, fíjate que llegamos al 75%, asumimos la posición, de esa manera tenemos primera zona de confluencia. ¿Cuánto nos devenga primera zona de confluencia? Primera zona de confluencia nos devenga un 1.26, es más que excelente para asumir el 80% de la posición cuando el precio toque allí y posteriormente vamos marcando segunda, tercera y cuarta zona de confluencia con las cadencias que se vayan formando de este lado, ¿cierto? ¿Y qué sucede al final de la posición? A ver, vamos a seguir moviendo acá nuestra cortina aquí detrás de la puerta número 1. Y ahí se empezó a mover en contra, en contra, en contra y siguió para arriba. Y se fue y me sacó.
Y, Los yo no stop me, loss. y no nos ponemos a llorar y no nos ponemos a preguntar de por qué esta vaina pasó, de qué criptopana, qué fue lo que hice. Hermano, algunas veces las posiciones se pierden y ya. Es más, yo pierdo más de lo que gano en posiciones, pero gano más Wow, dinero del que pierdo. ¿Sí? total. Yo tengo un ratio de más o menos el 35% de acierto. O sea, si tú tienes 40% de acierto, tú tienes más acierto que yo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es si tú estás perdiendo más dinero que yo, entonces yo soy más rentable que tú. Al final a mí no me importa Claro, acertar, a mí me importa hacer plata. ¿Me entiendes? Y tú haces total. plata cobrando. Tú haces plata cobrando beneficio cuando lo tienes que cobrar. Cristo Pana, Estructuralmente. No, adelante, qué, por favor. qué pena que te interrumpa y me salga un poco del tema del cual estamos tocando. Pero obviamente, pues te diste cuenta que yo utilizo MetaTrading y no utilizo la TradingView Ujú, o la TradingView como lo manejan ustedes y lo que son las posiciones largas y cortas que ustedes manejan allí. Tú hablabas del porcentaje, me llamó mucho la atención. Yo al principio la empecé a manejar, pero por mi amiga, fue la que me enseñó y aprendí todo fue realmente por MetaTrader. Pero nunca le presté atención y nunca entendí lo que son las posiciones largas y las posiciones cortas como lo estaba haciendo allí. O sea, tú me hablabas de una pérdida y veo que es lo interesante porque él te dice cuánto puedes perder. O sea, si yo quiero solamente perder el 30% de una posición, ahí te lo marca. Qué interesante sí, esa sí. parte. Qué Inclusive interesante. esto te marca, tú puedes colocar acá en inputs, puedes colocar el capital que tengas en la posición, cuánto vas a arriesgar, por lo menos fíjate, ¿no? Aquí hay una cuenta de 10.000, ¿cierto? Y quieres arriesgar, bueno, aquí te dice el 25, ¿no? Pero entonces tú lo reduces al 2, ¿cierto? Lo reduces al 2% y así vas, pues. Ahí puedes hacerle Wow, varias configuraciones a esto y te arroja la data de este lado. interesante. Voy a leer sobre él. Bueno, disculpa que volvamos, No, que te haya no, no te interrumpido y preocupes. volvamos al tema, No, que pero en efecto, ve que es si tú usas interesante. TradingView, y disculpa, si tú usas TradingView, utilízalo para graficar y utiliza MetaTrader para colocar posiciones. TradingView está hecho para graficar. Mm, Está Voy a hecho para eso, empezar es a una graficar herramienta ahí. que está hecha para. Es muy de pinga. A mí me gusta mucho, me parece muy bonita. Antes Y, usaba mucho TradingView, perdón, Binance, MetaTrader, lo usaba mucho. Incluso en los primeros videos del CryptoPana por ahí en el 2017, principio del 2018, puedes ver, sí, sí, que utilizaba mucho MetaTrader. Todavía yo uso MetaTrader, lo que pasa es que, bueno, TradingView obviamente que tiene una plétora de herramientas a nivel visual mucho más sí, bonitas, eso ¿no? sí también me he dado mucho cuenta, que tiene muchas herramientas. A nivel visual Vale, mucho más vale. bonito. No, y al final de la jornada es esto, pues. Esta viene siendo como la posición para desmentir todo lo que yo dije en la segunda parte o ese segundo video de la segunda parte del manual audiovisual. Pero es que en efecto, en algunas veces funciona y otras veces no funciona. Aquí el rango me dio direccionalidad, retrocedimos al 50%, no le paró bola al 50%, retrocedimos al magnífico 75%, no le paró bola al 75%. Ojo, y aquí alguien con mucha soberbia, ¿cierto? Con mucha soberbia y con mucha arrogancia te puede llegar a decir a ti, ah, no, lo que pasa es que esto que está aquí abajo, vamos a poner en color azul, eso es una toma de liquidez. Y ahí era obvio, Criptopana, que el precio tomó liquidez, cazó stop loss y se fue a la parte de arriba. Ah, claro, pero eso es burda de fácil decirlo cuando ya la vaina pasó, ¿no? Es súper papita decir la huevonada cuando ya la... Es súper papita darle una explicación al pasado cuando ya la vaina pasó. ¿Me entiendes? Cuando ya la vaina pasó, coño, fino, pues está bien, ahí le podemos dar la explicación que uno le dé la gana. Ok, pero la vaina es, el trader de verdad se caracteriza y se identifica por tener cuatro bolas y poner real en el mercado, por meter las manos en la candela y ver qué tanto quema esa mierda. ¿Entiendes? Sí, Por sí, eso es que uno se caracteriza. porque otra cosa que, como dices tú, el pasado, ponte que, y si el precio hubiese seguido bajando Ahí y está. de repente la persona toma posición a lo largo y hubiese seguido bajando, pierde, le sacas de stop loss también, ¿cierto? También, también. Puede pasar cualquier cosa. A nivel de precio y gráfica puede pasar cualquier cosa. Y por eso es Totalmente importante el fractal. análisis valorativo. Por eso es muy, muy, muy importante el análisis valorativo. Porque de lo contrario, entonces no, o sea, no tendríamos una dirección correcta para ver el valor, ¿sí? Para analizar el valor, porque el precio siempre termina y en última instancia persiguiendo al valor. ¿Entiendes? Sí, total, Correcto, mi pana. total. En unos 5 minuticos te tengo que dejar porque tengo a la otra persona a las 9.
al otro compañero a las tranquilo, 9. Si tienes alguna no, última tranquilo. pregunta, duda. No, 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 no. Mira, totalmente entendido, perfecto. Eh, Tomé apuntes sobre eso, inclusive yo había tomado un apunte una vez donde tú hablabas de eso que decía, las velas grandes y mechas cortas sen- es sentido de tendencia y marca velocidad. Las Correcto. velas cortas y mechas grandes en sentido contrario de la tendencia marca velocidad lenta. Y las velas grandes, mechas cortas, sentido contrario a la tendencia, significa baja velocidad y Ujú. posible regresión del mercado. Yo he tomado apuntes, mira, yo he tomado apuntes, unos tips que has dejado por allí que me han servido mucho, de verdad, créeme que sí. Pero con esta parte que me acabas de explicar, quedó más claro, quedó más Me claro alegro. con lo que es la velocidad y sobre todo con la cadencia, que tenía esa duda más que con la magnitud, porque obviamente la magnitud es, obviamente, es el sentido de lo grande que puede Sí, hacer sí, algo. Y la velocidad, obviamente, su definición lo dice. Pero la cadencia, en este caso, era lo que yo tenía como que la más duda. Y obviamente la cadencia son las regresiones, total. O sea, como correcto, decimos, como tú dices, los picos, por decir, los picos que forman en una tendencia sea alcista o bajista. correcto. Bueno, en una No, no, tendencia bajista termina siendo el pico, pero en una tendencia alcista es el, por lo menos acá en este movimiento, vamos a marcarlo con un cuadrito también, este movimiento que se generó en el retroceso, esto que está acá, ahí naranja, ok, mejor. Y fíjate que ahí hay cadencia, ¿no? sí, Esto total. es cadencia. eh, Esto es cadencia. Inclusive ahí hubiese colocado primera, segunda o tercera zona de confluencia si, si la posición hubiese vengado algún tipo de beneficio, ¿no? Pero fíjate que inclusive al final, al final del movimiento ocurrió lo mismo que este lado. O sea, al principio hubo cadencia, 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 agresividad. Al principio cadencia, 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 agresividad. Sí, no podemos saber antes de que ocurra el movimiento cómo va a ser ese movimiento. No podemos categorizar los movimientos de esa forma. ¿Se entiende? Listo. Entonces siempre va a ocurrir de alguna u otra manera y nosotros simplemente tenemos que saber que primero asumes el setup y se va a dar o no se va a dar y listo. Ahí es donde se resume todo. Ese es el, entre comillas, el verdadero secreto. ¿Se va Claro, a dar o no se va a dar? ¿Entiendes? listo, listo, listo. Bueno, Cristo mi pana Pana, Alex. de verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo en No, aquí mi darme una pana. explicación de algo que yo tenía. Te sigo diciendo felicitaciones por todo lo que haces, bro. Gracias. Eh, tomo esta parte para decirte que, brother, de verdad lo que haces es admirable porque no todos los trading lo hacen. Un trading te puede cobrar hasta $170, $200. Por explicarte solamente eso que tú acabas de hacer en una hora, te toman mucho, te cobran. Y de verdad, brother, te felicito. Sigue haciendo lo que vas en buen camino. Gracias, mi hermano. Eh, Gracias. de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, brother, cualquier duda, te escribo por el grupo y todo, estamos en contacto, No, tú sabes ¿vale? que sí, bro. Tú sabes que sí. Cuídese mucho, hermano. Dale, cuídate. Gracias por todo y gracias por la oportunidad del voto de No, no, confianza a ti. gracias a ti, no, gracias a ti, de verdad que sí, bro. Gracias. Dale, mi pana, cuídate. Dale, papá.